depende de la hora que vayan a mirar el presente video. Entonces, este presente video se desarrolla para el curso de diseño experimental. Y es un video para ilustrar los tipos de variables, la definición de sencilla de los tipos de variables y cuáles distribuciones de probabilidad pueden tomar. O sea, los rasgos fundamentales o los rasgos distintivos de los tipos de variables en estadística. ¿Me confirma si en mi pantalla, profe? ¿Profe Lenita ve mi pantalla? Bueno. Entonces, antes de empezar con el tema de diseños experimentales, pues tenemos que ir a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la primera parte o la primera fase de la estadística, donde nosotros organizamos la información y la presentamos con medidas de resumen o con unos gráficos. Y tenemos también la parte inferencial, que es la segunda parte, donde hacemos pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, y en el caso concreto del curso de diseño experimental, hacemos una prueba de hipótesis por medio de un análisis de varianza. Es eso. Estadística descriptiva, entonces, es la primera fase. Obviamente, como su nombre lo indica, es una fase donde se organiza la información con el objetivo de describir, ¿sí? Y la segunda fase es la inferencial. ¿Cuál es el rasgo distintivo? Que en la inferencial aplicamos pruebas para comprobar hipótesis. O hacemos modelos también, ¿sí? Listo. Que nos permite hacer inferencia y que nos permite concluir con una confianza o con una significancia. Entonces ahí sí podemos tajantemente hacer conclusiones. De la estadística descriptiva solo podemos describir, de la estadística inferencial podemos hacer conclusiones, con una confianza o con una significancia. ¿Sí? Básicamente eso es. Variable es todo aquello que puede el investigador medir en sus individuos, o ver, o cuantificar en los individuos. ¿Sí? Entonces, o cualificar en los individuos, porque también hay variables de tipo cualitativas. Entonces, el proceso estadístico inicia con una recolección de una información, ¿sí? Una organización inicialmente que puede ser en tablas de frecuencia, luego desarrollo de unas medidas de resumen y posteriormente desarrollo de unos gráficos, ¿sí? De acuerdo al tipo de variable, pues vamos a hacer unas tablas de frecuencia, unas medidas de resumen y una representación gráfica. Determinar el tipo de variable es fundamental para desarrollar el tipo de estadística descriptiva. Las variables cuantitativas se dividen en dos, variables continuas y variables discretas. Las variables continuas son mediciones. Entonces, cuando se les pide la definición, una variable continua es una medición. Entonces, tenemos en la parte ambiental el pH, el material particulado, el PM, el dBq y el dBO. En zootecnia, por ejemplo, tenemos el peso al sacrificio, y la altura por ejemplo, la altura del animal. Y en agronomía tenemos el peso de fruto y el diámetro de cabeza en el caso concreto de la lechuga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las variables continuas son mediciones, y ahí tenemos los ejemplos. Y las variables discretas, pues son conteos. ¿Sí? Entonces, en ambiental tenemos el número de empresas por barrio con decibeles por encima de lo permitido. En zootecnia tenemos el número de partos de una vaca de una edad definida y el número de lechones por cerdita, por ejemplo. Y en agronomía tenemos el número de dedos en el plátano y el número de manos en el mismo. Listo. Las variables cualitativas son variables categóricas, el nivel tecnológico y la escala Likert, por ejemplo, escala Likert, perdón, son variables de tipo categóricas. Nominales, por ejemplo, la marca de un fungicida aplicado en el cultivo de papa. En este caso, los tratamientos o factores que vamos a ver más adelante en el curso de diseño experimental son variables de este tipo, que el investigador las controla. Aquí tenemos las tablas de frecuencias de variables cuantitativas continuas, es decir, las que son mediciones,
las tablas de frecuencia de las variables discretas, ¿sí? Las tablas de frecuencia de las variables cualitativas. Continuas, entonces, nuestra representación gráfica fundamental son los histogramas, ¿sí? Que son la base de las distribuciones de probabilidad. Entonces, las distribuciones de probabilidad se basan en el histograma de frecuencias relativas. Podemos tener un histograma de frecuencias absolutas y una de frecuencias relativas, pero nos interesa para efectos de identificar a qué eventual distribución pertenecen los datos, el histograma de frecuencias relativas. Las variables discretas vamos a tener gráficos de barras y con una variable discreta es un error y no se puede hacer histogramas. Aquí tenemos, por ejemplo, una variable discreta, ¿sí? Entonces, en el eje de las X vamos a tener el número de chinches y en el eje de las Y vamos a tener las frecuencias relativas, ¿sí? Entonces, este es el gráfico de las frecuencias, ¿sí? Cuando tenemos una población suficientemente grande, las frecuencias relativas son las mismas probabilidades como en este caso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cómo se distribuyen las probabilidades. Entonces, las variables continuas establece la probabilidad para un número específico de individuos. Perdón, la variable discreta establece la probabilidad para un número específico de individuos. Tiene su función de probabilidad. Y aquí tenemos el gráfico de la distribución acumulada. Entonces, lo que va acumulando, acumulando, acumulando. ¿Listo? Entonces, este es el gráfico de una variable discreta. Esta es su función de probabilidad. Y esta es su función de distribución acumulada. Eso es su distribución acumulada. ¿Listo? Que establece la probabilidad, en este caso, para un valor específico de conteo. Y estas son las frecuencias absolutas, que cuando la muestra es lo suficientemente grande, las frecuencias absolutas son las mismas probabilidades. Es una variable de tipo discreta. Tenemos una variable continua, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos su histograma y tenemos la función de densidad, que es esta línea. Básicamente una variable discreta cuando hacemos el histograma de frecuencias relativas o absolutas, ¿sí? Vamos a ver que tiene forma de campana, ¿sí? Es decir, valores bajos que se repiten menos, valores altos que se repiten más y un grupo de valores que se concentra alrededor de la media. ¿Sí? Listo. ¿Qué distribución puede tener? Entonces, las variables continuas pueden tener, no necesariamente, distribución normal. Y para identificar esto, pues hacemos un histograma de frecuencias relativas. Si tiene forma de campana, pues es un indicio de que tiene distribución normal. O también aplicamos pruebas como el test de Shapiro-Wilk, hasta 50 datos y más de 50 datos el test de Lidiford, ¿sí? Entonces, las que pueden tener distribución normal son las mediciones o variables continuas. Y las que pueden tener distribución de Poisson son los conteos o variables discretas. Eso es todo lo que estamos pidiendo en el primer punto. Entonces, damos gracias a la profesora Elenita que nos colaboró. Y cualquier duda, pues preguntarle a su tutor de grupo, indagar en su tutor de grupo el horario de atención en las franjas Sky y participar activamente en los foros. Espero que este video les sea de utilidad y muchísimas gracias.